Buenas tardes, esto es Administración de Bases de Datos 5537, presentado por Jason Ramos, Jefferson Perdomo, Audi Lozano, Sergio Morris quien les habla, y les voy a mostrar una pequeña auditoría y seguridad en una base de datos. Lo que debemos hacer primero es conectarnos a nuestra base de datos y nos van a aparecer unos ciertos tipos de logueo. Windows Authentication es por la parte de directorio activo. Entonces le vamos a dar conectar. Esto previamente está cargado a nuestro servidor. Y hay otro tipo de conexión que es por SQL Authentication, que va a pedir un usuario y una contraseña. En este caso, pues voy a colocar el usuario y el login. De ambas formas, pues nos podemos conectar. ¿Listo? Lo primero que debemos hacer pues, es tener nuestra base de datos. En este caso se llama Cunedu, que es sobre el proyecto de compra y venta de artículos. Y vamos a proceder pues, para crear los usuarios y los logueos. ¿Listo? En este caso pues voy a explicar pues, el nombre. Colocamos el nombre. Por autenticación o por Windows Authentication. Entonces en este caso vamos a colocar ese SQL y pues le vamos a crear pues el usuario. Aquí podemos agregar pues los usuarios. Tenemos todos estos. Recuerden que hay varios tipos de permiso. Por ejemplo el DB owner. Este puede se encarga de crear o manipular los mantenimientos de la base de datos. Es el Security Admin. El Security Admin, que es el miembro que puede editar los roles y personalizarlos. También está el Access Admin, que es el que modifica, quita accesos a la base de datos para los inicios de sesión. El DDL Admin, que es el rol fijo, que puede ejecutar cualquier comando del lenguaje de definición de datos en una base de datos. Está también el Data Writing, que es el miembro fijo de la base de datos, que puede agregar, eliminar o cambiar datos de todas las tablas. Entonces, en este caso, pues vamos a coger estos tres roles en el servidor, o 4, y le vamos a dar OK. Aquí en los login nos van a aparecer todos las personas que están, pues, como tal, registradas en la base de datos. ¿Listo? Una vez creado, pues, nuestra base de datos, lo podemos hacer de forma manual o lo podemos hacer a través de un script o un query. Entonces aquí podemos ver el logo, bueno, crear el usuario y nuestra contraseña. Vamos a dejar casa 123. Aquí podemos ver la base de datos, qué tabla va a manipular, qué va a hacer, y le damos a ejecutar. Aquí ya nos salió completado el comando. Eso es como las partes y permisos de nuestro rol. ¿Listo? ¿Cuál es lo que debemos hacer? Una vez tengamos toda la información de nuestras tablas y todo eso, vamos a crear unas políticas de seguridad, el cual pues ya las tenía predeterminadas. Es una auditoría de la base de datos. Hay dos: auditoría base de datos y auditoría a nivel de servidor. Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestra auditoría. Aquí como lo tenemos generado, entonces lo primero que debemos crear es una carpeta en nuestro equipo en disco local C que se llame auditoría. Allí es donde va a alojar todos los informes. ¿Listo? Y esta carpeta nos la redirecciona, como aquí lo tenemos creado, a todos nuestros ficheros o todos nuestros logs van a quedar allí grabados. Una vez creemos la auditoría, eso es a nivel de servidor. Listo, entonces la debemos actualizar o activar para que nos cargue
los logs y toda esta parte. Entonces acá le coloco el nombre y le coloco pues la ruta en donde va a quedar organizada nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos lo mismo. Y a nivel de base de datos tenemos que tener en cuenta dos cositas. Cuando yo cree la auditoría, voy a auditar solamente los usuarios que me van a hacer un delete, un insert, un select y un update. ¿Listo? Aquí vemos el objeto, pues la clase objeto, pues es la base de datos. Este es el nombre de nuestra base de datos, como lo vemos acá, Cunedu. Y el nombre que sea público. ¿Listo? Esa es una parte a nivel de base de datos. Y a nivel de servidor, esos son como los permisos o los roles que voy a auditar. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, pues salen muchísimos, pero pues nos interesan más estos roles que son como los principales que nosotros pues elegimos para esto. El Database Role Member Change, este nos sirve para ver cada vez que se genera o elimina un inicio de sesión. Ese nos sirve para identificar eso. El Database Permission Change Group, este nos sirve para cada vez que se emite un grant, un revoke o un deny para un permiso. Listo. El otro permiso que tenemos es el Server Principal Change Group. Este servicio nos sirve para que cuando se crea, modifica o elimina los servidores en una clase. También es para eventos que genera cuando uno emite un procedimiento de almacenamiento o en las instrucciones de alter login. Tenemos también el Server State Change Group, como lo vemos acá. Este genera cuando se modifica el estado de servicio del SQL, cuando se cambia el servicio. Estos son como los principales. Esos son a nivel de servidor. Entonces los creamos. Y como les decía acá, en lo de base de datos, pues yo solamente voy a utilizar estos comandos. Delete, insertar, selección y el update. ¿Listo? Tener en cuenta que debemos seleccionar pues nuestra base de datos y nuestra base de datos, el nombre de la base de datos. ¿Listo? Acá nuestra principal es Cunedu. A eso es lo que vamos a auditar. Le damos checks name, que lo verifique y le damos OK. También podemos guardar nuestro script como lo teníamos, le damos OK y quedó nuestro comando. ¿Cómo vamos a ver la auditoría o cómo podemos ver todos nuestros logs? Lo que vemos es en audits, vamos a ir a nuestra sesión que hemos creado, le damos a dar clic y view audit logs. Aquí nos van a aparecer la auditoría del servidor. Nos sale el create, la dev member, pues el create, el grant y todas las sesiones que hemos modificado nos van a aparecer acá, como lo podemos observar. Nos van a aparecer todos los cambios que hemos hecho hoy, la hora, la fecha, y nos van a aparecer todos los cambios. El statement pues cambió todas las modificaciones que hemos hecho nos van a aparecer acá. Eso es a nivel servidor. Y a nivel de base de datos nos van a aparecer, por ejemplo, el select, el create, bueno, aquí nos salen todas. Aquí hay un from, add member. Listo, nos van a aparecer todos los permisos o todas las acciones que hemos creado. Aquí por ejemplo voy a crear un usuario llamado no sé, voy a crear un usuario que se llama Audi Lozano. Listo,
y le voy a dar ejecutar. Al momento de que yo cargue la auditoría, View Login Audio, aquí automáticamente me va a aparecer todo lo que he creado. Object Name, el usuario que acabo de crear, me queda acá guardado en el proceso de auditoría. Ahora voy a crear una tabla. Entonces voy a crear una tabla que se llame, no sé, se llame listado, y le vamos a dar ejecutar. Perdón, esa es la auditoría de la base de datos. Entonces aquí voy a crear un query para crear o modificar alguna tabla. Entonces acá, esos son los query para la base de datos. Listo. Y acá voy a crear una tabla. Por ejemplo, aquí voy a crear una tabla llamada clientes 1, 2, 3, 4. Esas son todas las comandos y todas las partes que hemos creado en nuestra base de datos. Ya las tenemos acá predeterminadas. Entonces voy a crear una tabla de clientes que se llama 1, 2, 3, 4. Lo voy a ejecutar. Y aquí nos arroja error porque le dejamos con espacio. Entonces colocamos 1, 2, 3 y le damos ejecutar. Listo. Nos vamos aquí a auditoría, View Logins, y aquí me aparece el create, y acá me aparece los select o el create que acabo de crear. Listo. Entonces aquí me aparecen todos los logins y todos los procesos de auditoría en esta parte. Entonces eso es básicamente todo. Muchas gracias. Buen día.